Nos encontramos con un sistema de poleas compuesto de una, 2, 3 y 4 poleas, las cuales la polea 1 y 2 están unidas por banda, la polea 2 y 3 están unidas de manera concéntricas y la polea 3 y 4 nuevamente están unidas por banda. Recordemos unos conceptos antes de comenzar. Las poleas concéntricas, al tener o al barrer el mismo ángulo, es decir, el mismo ángulo en el mismo tiempo, su velocidad angular es la misma. Su ángulo también es el mismo, su periodo es el mismo y su frecuencia es la misma. Todo porque claramente estas variables están relacionadas, ya que la velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo. Repito, si barren el mismo ángulo en el mismo tiempo, sus velocidades angulares son la misma. Pero la velocidad angular también se puede expresar como 2π por frecuencia. ¿Sí? La velocidad angular, al ser 2π por frecuencia, si las velocidades angulares son la misma, por lo tanto las frecuencias también van a ser iguales. Las frecuencias y los periodos son recíprocos, es decir, se relacionan, hacen que estas cuatro magnitudes sean iguales. ¿Qué es lo único que van a tener diferente estas dos ruedas? Su velocidad lineal, es decir, la velocidad lineal 1 va a ser muy diferente a la velocidad 2. La razón, porque sus arcos son diferentes. Note cómo el arco 1 es más grande que el arco 2 en el mismo tiempo, por lo tanto, al ser sus arcos diferentes, sus velocidades también lo son. Analicemos las poleas por contacto. Las poleas por contacto, eh, la distancia S que hay o que se desplaza o que recorre la polea 2 va a ser la misma que recorra la polea 1. Como la longitud de arco 1 es la misma longitud de arco 2 en el mismo tiempo, su velocidad es constante. En el caso de las poleas por banda, quiero que hagamos esta suposición. Supongamos que la banda se desplaza 10 centímetros en este punto, pues también lo va a hacer en este punto y también lo va a hacer en este punto. Es decir, en todos los lados de la banda se va a mover la misma distancia en el mismo tiempo. Lo que quiere decir que el arco S1 también va a ser igual al arco S2 y por lo tanto las velocidades lineales van a ser la misma. Entonces podemos concluir que en las ruedas por contacto y en las ruedas por banda las velocidades son la misma. Entonces, ¿qué es lo que tienen de diferente las dos situaciones? Lo marcamos con las flechas en rojo. Si esta rueda se mueve en sentido de las manecillas del reloj, esta se va a mover en contra, es decir, en la dirección opuesta. Mientras que en las ruedas por banda, si esta se mueve a favor de las manecillas del reloj, esta también lo va a hacer. Encontramos una clara diferencia entre ruedas por contacto y ruedas por banda. Continuemos con nuestro ejercicio de aplicación. En esta aplicación nos van a dar unos diferentes radios y nos van a pedir una frecuencia, la frecuencia de la rueda 4 en Hz y en RPM. Entendamos que cuando nos den una unidad de RPM es frecuencia. Recordemos acá brevemente que las unidades de la frecuencia. Recordemos que las frecuencias, sus unidades son segundo, segundo a la menos 1, 1 sobre segundo, hertz o revoluciones por segundo. Equivalente a revoluciones por segundo. Todo esto son unidades de frecuencia. Muy bien, comencemos nuestro ejercicio de la siguiente manera. Realizar un problema de este tipo es hacer una especie de juego. Una especie de juego donde yo salto de una rueda a la otra. Entonces, en este caso, yo voy a ir de la rueda 1 a la rueda 2. ¿Qué tienen en común la rueda 1 y la rueda 2? Recuerden, tienen la misma velocidad lineal. Al tener la misma velocidad lineal, podemos reemplazar cada velocidad por W por R1 igual a W por R2, utilizando una fórmula muy conocida que vamos a colocar por acá, que es velocidad por radio es igual a velocidad angular por radio es igual a velocidad tangencial. Aquí la acabo de aplicar. De hecho, voy a colocar acá otra fórmula que voy a aplicar, que es 2π por f.
esta fórmula también es importante y la voy a aplicar acá, afirmando que 2pi por la frecuencia 1 por el radio 1 es igual a 2pi por la frecuencia 2 por el radio 2. Cancelamos 2pi, cancelamos 2pi, y me queda que la frecuencia 1 por el radio 1 es igual a la frecuencia 2 por el radio 2. Muy bien, esta equivalencia va a ser fundamental a la hora de resolver nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo a este costado después de la línea. Vamos a continuar de esta manera entonces, vámonos por acá. La frecuencia 2, despejándola de esta expresión, va a ser F2 es igual a la frecuencia 1 por R1 sobre R2. Entonces, F2 va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia 1 de 120 RPM, que multiplica al radio 1, que es de 3 centímetros. Todo eso dividido en 4 centímetros. Los 4 centímetros se cancelan. 120 dividido en 4, 30, y la frecuencia 2 va a quedar de 90 RPM. Muy bien, ahora ya tenemos la frecuencia 2. Es momento de saltar de la rueda 2 a la rueda 3. ¿Qué tienen en común la rueda 2 y la rueda 3 al ser concéntricas? Muy bien. Tienen en común su velocidad angular 2 va a ser igual a la velocidad angular 3. Por lo tanto, la frecuencia 2 va a ser igual a la frecuencia 3. Esto nos lleva a la siguiente situación. Vamos a colocarlo aquí después de esta línea. ¿Cuál es la situación que tenemos? Como F2 es igual a F3, mucha atención, como F2 es igual a F3, entonces F3 también equivale a 90 RPM. Ya tenemos la frecuencia de 3, repito, entonces ya podemos pasar de 3 a 4. Sí, claro, ya podemos pasar de 3 a 4, porque de 3 a 4 lo que tienen en común es la velocidad tangencial. Al tener común la velocidad tangencial, podemos volver a hacer la expresión que W3 por R3 es igual a la velocidad angular de la rueda 4 por el radio de la rueda 4. Recordamos que esto es 2pi por la frecuencia de la rueda 3 por el radio de 3, igual a 2pi por la frecuencia de 4 por el radio de la rueda 4. Cancelamos 2pi, cancelamos 2pi, y nos queda que frecuencia 3 por R3 es igual a frecuencia 4 por R4. Finalmente despejamos la frecuencia 4, que va a ser igual a R3 por F3, ¿sí? Va a ser igual a la multiplicación de la frecuencia de la rueda 3 por el radio de la rueda 3 sobre R4. ¿Qué nos va a quedar? La frecuencia 3 sabemos que es 90 RPM, el radio 3 que es de 5 centímetros, sobre un radio de 8 centímetros que es el radio de 4. Al realizar el proceso en la calculadora nos da que esto es igual a 56.25 para ser exacto. Entonces, bueno, aplicamos ese valor acá. RPM. Tenemos, recuerde que la frecuencia me la pidieron en RPM y en Hz. Entonces, para terminar el ítem A, solamente basta con pasar esta frecuencia 4 a revoluciones por segundo, que es lo mismo que Hz. Entonces tomo estas revoluciones por minuto que se pueden escribir de esta manera y digo que 60 minutos son, perdón, que un minuto, corrijo, que un minuto son 60 segundos. Lo equivalente a tomar a 56.25 y dividirlo en 60, lo cual nos da 0.93. Mucha atención con este dato importante. 0.9375 Hz o segundos
a la menos 1. También pues llamado revoluciones por segundo. Miren, todas las unidades que les mencioné hace un momento es equivalente. Puedo colocarlo revoluciones por segundo o mejor de una vez. Les repito y les recuerdo que revoluciones por segundo y hertz estamos hablando de lo mismo. Según la frecuencia se da segundo a la menos 1, 1 sobre segundo, hertz, revoluciones por segundo. Quitamos ahí los segundos que tenía, tal vez lo dije anteriormente, entonces quiero corregir, no, es frecuencia. La frecuencia se dan todas estas unidades, segundo a la menos 1, 1 sobre segundo, hertz, todo esto es equivalente, revoluciones por segundo, todo esto es equivalente. Y RPM, pues ya sabemos que tenemos que hacer una pequeña conversión. Muy bien, ahora pasamos a la parte del ejercicio, donde nos piden una velocidad lineal, una velocidad angular, voy a corregir aquí, una velocidad angular de 4, una velocidad angular de 4. Y nos piden la aceleración centrípeta, no se alcanza a ver bien, pero es una aceleración centrípeta de 4. Nos piden todos estos parámetros. Para eso nos basta con conocer el radio de 4 y la frecuencia en hertz. Sí, necesariamente la frecuencia en hertz. Voy a colocar una línea que nos divida el proceso, todo el proceso del punto A con lo que vamos a hacer ahora para el ítem B. Entonces vamos a empezar a resolver el ítem B. En el ítem B tenemos que ya sé que la frecuencia de 4 es 0,9375 Hz. Y si tengo la frecuencia, puedo utilizar esta fórmula, W es igual a 2pi por frecuencia para hallar la velocidad angular. Entonces basta con que multiplique la expresión que tengo arriba por 2pi. Y esto me va a dar la velocidad angular. Si multiplicamos por 2pi, nos va a dar 5.89. Ahí hay más decimales. 5.8904. Hay muchos más decimales, radianes sobre segundo. Bueno, pero también puedo hallar la velocidad, porque la velocidad la puedo hallar con W por R, es decir, el dato inmediatamente anterior, 5.8904, el que tengo almacenado en la calculadora, lo multiplico por el radio, pero mucha atención, el radio que yo tenía de 8 centímetros también equivale dividiéndolo o pasándolo a metros en 0,8. 0,8. Entonces, 0,08 metros, que es dividir 8 centímetros, repito, dividir 8 centímetros en 100. Nos da 0,08 y es mejor expresarlo en metros para que de una vez me quede la respuesta en metros sobre segundo. Entonces ya nos va a tener, vamos a tener que esta expresión es igual a 0,4712 metros por segundo. Muy bien. Ahora vamos a hallar, mucha atención, ahora vamos a hallar la aceleración, que es el único parámetro que me hace falta. Y la aceleración la puedo hallar con esta expresión, velocidad lineal, que es un dato que también tengo en la calculadora, es decir, 0.4712 al cuadrado sobre el radio, también en metros, 0,08 metros. Entonces tomo la expresión, la llevo al cuadrado, dividido por 0,08 y me da una aceleración de 2,77 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera termina mi primer problema con sistemas de polea. Aquí podemos visualizar todo lo que hicimos. El primer paso, que fue saltar, importante que usted aprenda a saltar de una polea a la otra, de una rueda a la otra, que si están unidas por banda, recuerde que sus velocidades lineales son iguales, y que si son concéntricas, sus velocidades angulares son iguales, por lo tanto su frecuencia es igual. Muy bien.